Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Noé. Hola Nora, Hola. Hola, Noé. Estoy tratando de anular los comentarios. Hola. Hola, Noé. ¿Me escuchás? hola Nora, te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Bueno, también. Bueno, son las 5, re puntuales. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que organiza la carrera de especialización de discapacidad y derechos de la UBA, que dirige el doctor Juan Antonio Seda. Este encuentro es con motivo de la publicación de la edición especial de la revista académica Discapacidad y Derechos, que es el resultado del proyecto de investigación UBACIP, Discapacidad y Derechos Sucesorios. Mi nombre es Nora Bluro, bueno, yo soy abogada egresada de la UBA, tengo una maestría, dos maestrías en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral. Y me acompaña Noelia Malvina Cofré, también abogada. Te invito a presentarte, Noé. Bueno, muchas gracias Nora. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Malvino Cofré, soy abogada en el ejercicio libre de la profesión en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, en materias de grado y de posgrado, discapacidad y salud mental, derecho de familia y sucesiones, y en el posgrado que dirige el doctor Juan Antonio Seda, sobre discapacidad y derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista por la carrera de especialización de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y maestrando en Derecho de Familia. Integro junto a Nora y otros notables investigadores este proyecto UBACID, que dirige también el doctor Juan Antonio Seda, que nos convoca, que se denomina los derechos sucesorios de las personas con discapacidad. Hago extensiva la invitación al día viernes, que va a llevarse adelante por el canal del Instituto Gioja, el segundo encuentro, cuando no estemos en el marco de este proyecto UNACID, así que no se lo pierdan. Y bueno, muy agradecida al doctor Juan Antonio Seda de generar estos espacios, en donde junto a Nora eh, iremos teniendo un intercambio a la luz de, como señalaba Nora, esta edición especial de la revista sobre discapacidad y derechos que dirige Juan Seda, de IJOT Editores, donde tuvimos ambas autoras posibilidad de escribir sobre el tema que nos convoca. Si te parece, Nora, me pareció interesante en el artículo que escribiste algunas cuestiones que me gustaría, si estás de acuerdo, comenzar en esto que sería para qué definir un concepto, ¿no? Mira, la verdad es que definirlo me parece interesante. Me están diciendo que tengo eco y la verdad que no tengo cómo solucionarlo porque estoy con los auriculares. Voy a Se acercarme te hacia el escucha micrófono. perfecto. Ah, ok. A ver, definir un concepto me parece interesante porque nos da un marco para poder empezar a trabajar. Por supuesto que las definiciones siempre acotan o nos enmarcan y esto siempre es útil y en ese punto me parece que el derecho y en particular cuando hablamos de derecho de las personas con discapacidad, este tiene que ser un camino, pero no es, no podemos cerrar el camino a restringirnos solo a esas definiciones, porque las particularidades de las personas con discapacidad siempre
nos obligan a estar atentos a las necesidades, a las características y a los recursos disponibles. Entonces, es un recurso, pero no nos tiene que restringir la mirada. Me parece que esto es la cuestión principal de la definición de un concepto, y en esto hago hincapié en el artículo, y es un poco mi pensamiento y lo que he adquirido con la experiencia, que las definiciones son marcos de trabajo, pero que no nos pueden cerrar a las definiciones, ¿no? Me parece que se trata un poco de esto. No sé, Sí, absolutamente. y Sobre esto todo creo hay que... algo interesante que planteas en el artículo y es el cuidado, ¿no?, de las definiciones, tanto en la técnica legislativa, que tiene que ser clara y sencilla para evitar generar, ¿no?, malos entendidos, pero por otro lado también remitiendo a este tema de las definiciones, variadas definiciones en discapacidad en el sistema jurídico argentino, y que hay que tomarlas con cuidado, es decir, no podemos tomar definiciones de hace 40, 50 años, sino que van variando con el lapso, ¿no?, del tiempo, de las sociedades, las culturas, las leyes, por lo cual te invito a que nos cuentes las definiciones en discapacidad en nuestro sistema jurídico argentino. Mira, las definiciones en discapacidad son varias, han ido evolucionando a lo largo de los últimos 40, 50 años, empezando por el viejo código de Vélez, digamos que hoy ya está modificado, podríamos decir derogado, pero bueno, hay muchas cosas que se han mantenido en este código aprobado en el 2015. Creo que hoy la definición más importante, y es un poco también la motivación de este proyecto de investigación, es la definición que da la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Es una definición que tiende a buscar la esencia de las personas, a que las personas con discapacidad encuentren, proyecten y lleven adelante su propio plan de vida, que no sean restringidas por barreras sociales, por preconceptos, por estigmas. Me parece que tiende a la integración en igualdad, no en igualdad en el estricto sentido liberal, sino a una igualdad en el más amplio concepto de autonomía de la persona, a las personas con discapacidad. Entonces, tiene que ver con esto. Creo que nos tenemos que centrar en la interpretación amplia en la definición amplia de la Convención de Derechos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Creo que en esto coincidimos todos, en darle además cada día más vida y una interpretación más activa a este riquísimo documento internacional como es la Convención, ¿no? Sí, Nora, coincido, para poner en autos a la audiencia, ¿no?, como decimos los abogados y abogadas, el Código Civil y Comercial de la Nación, reformado y unificado en el año 2015, introduce, ¿no?, el artículo 2448, que refiere a la mejora a favor del heredero con discapacidad, en donde otorga, ¿no?, una definición de persona con discapacidad distinta a la otorgada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, motivo por el cual entra en jaque, ¿no?, esta falta de armonización y esta falta de diálogo, ¿no?, que menciona en los primeros artículos del Código, de diálogo de fuente, aludiendo a el texto constitucional, ¿no?, artículo 75, inciso 22, motivo por el cual también en este proyecto UBASIF que dirige el doctor Juan Seda estamos trabajando. Justamente una de las cuestiones es elaborar un proyecto de ley para armonizar, ¿no?, estas definiciones en el Código Civil y Comercial de la Nación, que, por ejemplo, en el ámbito sucesorio, y ahí está la vinculación, en el 2448, en el 2467, en procesos de restricción a la capacidad de ejercicio que iremos viendo más adelante también, en el artículo 32, 48, hay una falta, ¿no?, de armonización, y es llamativa sobre todo por esto que venimos señalando, ¿no?, del diálogo de fuentes que debería tener entre la norma interna y el derecho internacional. Sí, y además lo interesante de esto es que las definiciones dan marcos de actuación para los jueces. Ahora vamos a hablar un poco del artículo que vos contaste, que vos escribiste, pero las definiciones lo que permiten es armar caminos, a veces limitan, a veces arman restricciones que no permiten el pleno ejercicio de la autonomía.
Y en eso, bueno, el doctor Seda viene trabajando ampliamente, no solo desde su experiencia, sino desde la especialización en discapacidad y derechos que se dicta en la UBA en estos temas, en el ejercicio y en la práctica, en cómo muchas veces las definiciones se encasillan en el peor de los sentidos, ¿no? En eso creo que las dos coincidimos en que es necesario una interpretación amplia de todos los actores sociales, incluidos por supuesto los jurídicos, pero en pos del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, quería, bueno, vos escribiste un artículo súper interesante que comenta una sentencia en la que destaca, y leo textualmente, que la vejez no priva por sí misma la aptitud mental para testar, y un poco en este análisis de las definiciones de discapacidad. En tu experiencia, ¿cómo diferenciamos desde el punto de vista jurídico la vejez de la capacidad requerida para atestar, ¿no? En esta complicación de definición que nos dio el código vigente? Bueno, justamente esa sentencia, ¿no?, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala Cabo, sentencia de agosto del 2020, me motivó a justamente tomarla y tomando en cuenta para comentarla aquellas modificaciones, ¿no?, que introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigor el 1 de agosto del año 2015. Más concretamente, hace énfasis, ¿no?, en la sentencia de Cámara, en esto que vos señalabas, la vejez no priva de la aptitud mental para testar y nos hace interpelarnos, ¿no?, acerca de por qué esa decisión, en pos también de derribar mitos y estigmas que se generan en otro grupo vulnerable como es el de personas mayores, ¿no?, y por qué se da esa incierta confluencia entre vejez y discapacidad, debiendo no asumir a priori que una cosa no confiere con la otra. Es Ujú. decir, todos vamos a llegar a ese estadio y los achaques propios de la edad no tienen por qué significar una deficiencia que pueda conducirnos a ser una discapacidad, ¿no? Por lo cual, el fallo, digamos, que me interesó comentar, lo vinculé fundamentalmente con estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, en materia de lo que hoy denominamos procesos de restricción a la capacidad de ejercicio, el código, hay que decirlo, entró en vigor el 1 de agosto del 2015, unificó de alguna manera en diversos artículos lo ya establecido en leyes anteriores, en el mismo código anterior, y sí incorporó algunas novedades como ser la figura de apoyo. En este sentido, la implicancia que tiene quizás con esta sentencia es justamente que el artículo 31, entre las reglas generales, en el inciso A, nos dice que la capacidad general se presume de la persona, aunque se encuentre en un lugar de internación, en un establecimiento de internación. En el caso concreto, el causante se encontraba en un geriátrico, en una residencia para mayores, por lo cual, tomando este principio, no hay que asumir a priori que esa persona va a carecer de discernimiento, para nada. Es decir, el hecho que Ujú. esté en un establecimiento de internación, para nuestro Código Civil, para este y para el anterior, la capacidad se presume, ¿sí? Ahora bien, la capacidad de ejercicio puede ser específicamente, ¿no?, restringida, ya sea o en aquellos supuestos contemplados en la ley o ante una sentencia, ¿no? Y aquí es donde entra en juego las sentencias judiciales de restricción a la capacidad de ejercicio, ya sea con sentencia con capacidad restringida, con designación de apoyo, que lo vemos en el artículo 32, sentencia por incapacidad, que lo vemos en el 32 parte infine, con designación de curador, o sentencia por inhabilitación por prodigalidad, que lo vemos en el 48. Este es el marco, ¿no?, de alguna manera que nos da estas reglas y nos da la pauta en la teoría de los hechos y actos jurídicos que rigen nuestro ordenamiento civil, que ante la falta de discernimiento van a entrar estos procesos de restricción a la capacidad de ejercicio, cuya finalidad es ni más ni menos designar un apoyo o salvaguardia que acompaña a esa persona para que ese acto jurídico sea válido y no sea nulo, ¿no? Como en esta sentencia que una de las sobrinas intentaba atacar, ¿no?, ese testamento que había sido
extendido ante escribana pública por el causante, ¿no? Y la otra vinculación que tiene es en materia sucesoria, ¿no? Que se introduce una modificación en lo que corresponde a testamentos y más específicamente nulidades testamentarias, en donde tiene impacto, y de hecho también así lo señala la sentencia de Cámara, el 2467, el inciso C, es decir, la nulidad testamentaria para que opere debe expresamente haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar, aunque debiendo aquella falta de razón ser demostrada por quien pretende impugnar el acto. Y acá es donde se da también otra particularidad, ¿no? Para desterrar estos mitos. Digo, a ver, la sobrina pretendía atacar de nulidad un testamento porque consideraba que al ser persona mayor, estar en un geriátrico, residencia para mayores, carecía de discernimiento, y lo cierto es que no pudo demostrar ni en primera instancia ni en segunda instancia que justamente el causante carecía de discernimiento al momento de testar. Y esto lo deja en evidencia en la Cámara porque no solo dan cuenta de que los testimonios brindados por la directora, por el equipo interdisciplinario que le realizaba prestaciones a esta persona mayor en esa residencia, daban cuenta de que era una persona que bajo ningún punto de vista carecía de discernimiento. Al contrario, podía expresarse, darse a entender, propiamente tenía achaques propios de la edad, pero que eso no iba a conducir a ninguna falta de discernimiento. Y sobre todo también el no haber podido acreditar en el expediente que existía un proceso de restricción con sentencia judicial, ¿no? Donde volvemos a retomar el hilo conductor de esto que veníamos mencionando en los procesos de restricción a la capacidad de ejercicio. Me parece súper, a mí la sentencia la verdad que me pareció muy buena, por supuesto que uno se pregunta desde la experiencia y desde la vida un montón de cosas que no vemos solo en la sentencia, habría que revisar el expediente completo, pero me parece que mencionabas varias cosas que son interesantes, vos mencionabas el equipo interdisciplinario que trabajaba con la persona, con el causante, y acá lo que surgen son los apoyos, ¿no? Porque los apoyos tienen un rol fundamental. Los apoyos tienen origen ya en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y tienen un rol fundamental en el desempeño de esta autonomía de la libertad, pero también en el caso que nos convoca, en el testamento, ¿no? La capacidad de testar. Entonces, por ahí, bueno, me gustaría saber qué opinas vos sobre cómo interactúan los apoyos, qué función tienen y en tu experiencia también este rol en la autonomía de las personas con discapacidad. Sí, eso que señalás, Nora, es pertinente, ¿no? El apoyo, esto que traes, surge del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí sí el Código, en esta reforma, introduce, ¿no? En el 43 esta idea de apoyos. Y el rol básicamente del apoyo, conforme surge, digamos, el artículo 43 del Código Civil, el rol fundamental es promover la autonomía, facilitar la comunicación, facilitar la comprensión, facilitar la manifestación, ¿no? de voluntad de esa persona a la que representa, y fundamentalmente teniendo en cuenta, ¿no? Respeto por las decisiones de esa persona, es decir, acompaña en la toma de decisiones, y es un rol muy importante porque justamente facilita, ¿no? La comprensión y la comunicación y promueve la autonomía de esa persona, ¿no? Ujú. Y lo que me deja, ¿no? Cada vez más me interpela al respecto en este tema de las definiciones, es cómo una técnica legislativa quizás no tan clara y sencilla pueden conducir a veces a generar, digamos, controversias o situaciones judiciales como la que estamos comentando, ¿no? Fíjate qué estigma y qué incierta confluencia que se da entre vejez, ancianidad y, y personas con discapacidad cuando no debería, ¿no? Ujú. Quizás sea a causa de, digamos, esto que estamos trabajando en el proyecto UBASIR, que es el de quizás poner un granito de arena en actualizar, ¿no? O armonizar el código de fondo con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace muchos años, hay que decirlo, que fue ratificada por nuestro Estado, año 2008, ley 26378, y en el año 2014 se le dio jerarquía constitucional por ley 27.044. De modo que es sorpresivo, digamos, el por qué no se tomó en cuenta esa definición, y no solo en materia sucesoria, sino también en los procesos de restricción a la capacidad de ejercicio. Así que, bueno, estamos trabajando en ello y esperamos que pueda aportar, ¿no? Aunque como dice Seda en un artículo que publicó en una revista iberoamericana, hay debates mundiales en personas con discapacidad mental e intelectual que urgen, y sobre todo quizás en profundizar en esto que también surge de la idea de apoyos, que puede ser propuesta por la propia persona que está en el proceso, o puede ser designada por el juez, pero fundamentalmente el juez teniendo especial consideración a la persona que se va a designar como apoyo, para evitar, y aquí es donde me parece más interesante, ¿no?, el profundizar en un futuro, respecto a los conflictos de intereses o influencia indebida que puede llegar a existir, ¿no? Eso también hay que expresar. Sí, me parece que lo más importante de esto que estás diciendo y que en algún punto receta también la sentencia es que los apoyos lo que hacen es resguardar la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Probar que, o sea, son un habilitador para probar que estaba en plena capacidad en este caso. Pero creo que la importancia de los apoyos tiene que ver básicamente con el ejercicio de la voluntad de las personas con discapacidad y no perder de vista esto. Entonces, o sea, no anteponer la voluntad de los apoyos ante la persona con discapacidad y respetarla siempre. Y Noé, ¿cómo te parece que podemos armonizar la convención con el código respecto de la capacidad de testar, pensando un poco en este fallo tan interesante que nos traes? Sí, bueno, a mí me interpela, ¿no?, justamente este inciso, el inciso C del 2467. ¿Qué sería esto de persona privada de la razón? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hablamos claros y sencillos si el artículo 1 de la Convención nos refiere tal cuestión y se unificó todo un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio con reglas generales, con participación activa del causante en el proceso, con equipo interdisciplinario, con revisión de sentencia? Digo, me parece que el tema debería ir por ahí. En principio, actualizar, ¿no?, y armonizar una definición que ya viene siendo, eh, digamos, aceptada mundialmente, que a nosotros nos aporta, no en el término, porque el término de persona con discapacidad nuestro Estado lo tiene desde la reforma del 94, la constitucional, eh, pero sí nos aporta en cuanto al tema de perspectivas, ¿no? Estas perspectivas sociales que de alguna manera pretenden justamente lograr la igualdad de oportunidad y no discriminación, que también ya lo trae el 75